Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal, amigos de Lo que hay y lo que suena? Los saluda su amigo Cédric de León. El día de hoy tengo un programa muy interesante, lleno de música y de cosas que de repente escuchamos hoy en día que parecen condenar la música que escuchamos. La música popular, la música de la calle, la música del radio, la música comercial. En muchos programas hemos nosotros, en este programa, criticado pues algún tipo de música por no aportar o por no ser nutrida. Sin embargo, no es algo nuevo y tampoco es algo de que debamos espantarnos. Hay corrientes musicales que fueron vituperiadas en su momento y que hoy en día resultan ser o mera historia o realmente contribuyeron en gran medida al desarrollo de la música que escuchamos en nuestros tiempos. Me encontré un libro, y sí, lo voy a decir sin empacho, que me gustó mucho y de donde voy a tomar gran parte del contenido del programa del día de hoy. El libro se llama de la siguiente forma: Repertorio de vituperios musicales, un recorrido venenoso por la música clásica, de Nicolás Slomsky. Muy bien, lo compré hace ya cierto tiempo, lo tengo en formato digital y se los recomiendo. No creo que sea caro, hace mucho lo compré y no recuerdo que fuera caro. Si usted es amante de la música y quiere dar un recorrido anecdótico sobre precisamente estos vituperios musicales, como a los grandes compositores de pronto en su tiempo fueron sumamente criticados y en algunos casos despreciados. Está lleno de anécdotas muy interesantes, incluso revueltas y golpes después o durante las presentaciones de los conciertos en sus estrenos o reestrenos. Pero miren, encontré algo que también me puso a reflexionar porque no conocía hasta el momento que leí el texto mucha de la música que mencionan en algunos géneros. Y bueno, miren, por ejemplo, hay un género que yo no conocía, que se llama cakewalk. Seguramente los que saben de jazz y de las corrientes musicales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, seguramente lo tendrán muy presente. Vamos a escuchar algo de cakewalk, música bien interesante, y busquen, yo les recomiendo que busquen cakewalk en YouTube, porque debe de estar acompañado precisamente de baile. ¿Qué les pareció? Interesante, pero vamos a ver qué pensaban las personas justo en aquellas épocas donde el cakewalk era lo más novedoso. Y leo de este libro de vituperios musicales. Los custodios de la moral pública se escandalizaron profundamente ante el ascenso de la música sincopada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX.
el Musical Courier en un editorial titulado Música degenerada, que apareció en su edición del 13 de septiembre de 1899, tomaba nota del nuevo peligro y decía: una ola de música vulgar, indecente y provocativa ha inundado el país. Se ha impuesto el ragtime y el cakewalk con sus posturas obscenas, sus gestos lascivos. Nuestros niños y nuestros jóvenes se ven expuestos constantemente a la contigüidad, a la monótona erosión de esta música vulgarizadora. Es deprimente desde el punto de vista artístico y desde el moral debería ser sofocada desde la prensa y la iglesia. algunos de los que tenemos la fortuna todavía de platicar con gente grande, y gente grande me refiero de edad, de ya más de 70 años, que se pueden disfrutar un rico café y recordar lo que en la música, en las historias de su vida acontecía. Y por supuesto, algunos recordarán que algunos abuelos o abuelas bailaban ese famoso ritmo que le llamaron swing. ¿Qué les parece si ponemos un ejemplo del swing y vamos a ver qué pensaba la gente del swing en aquella época? Usted está escuchando Lo que hay y lo que suena.
this chick is the pick of the pack. That's the Lord and Lady Gates. If both their coats hang around their knees, and if his pants do an ankle squeeze, if they come on like a P-38, that's the Lord and Lady Gates. He says you gotta wear a suit like that before you can dance, suit like that. She says you gotta dance suit like that before you wanna wear a suit like that. They won't go home till it's early bright. They even sleep with their boots laced high. But they'll be back in their wacky estate. That's the Lord and Lady Gates. Well, look who just walked in the place. Clear off the floor and make some space. Let's give them all the room they raid. Here come the Lord and Lady Gates. Escuchamos algo de swing que seguramente en alguna parte de la programación de la radio usted lo escuchará, remembrando algunos tiempos pasados. Pero bueno, fíjense que sobre precisamente esto, el reverendísimo Francis G. L. Beckman, arzobispo de Dubuque, afirmó ante el Consejo Nacional de Mujeres Católicas, vaya, nada más ni nada menos, ¿verdad? Tenía que ser. Afirmó ante el Consejo Nacional de Mujeres Católicas, reunidas en Biloxi, Mississippi, el 25 de octubre de 1938. Decía lo siguiente: un sistema musical degenerado y desmoralizador, bautizado con el desagradable nombre de swing, anda suelto y se dedica a roer la fibra moral de la gente joven. Las jam sessions, las jitterbug y las orgías rítmicas caníbales están seduciendo a nuestra juventud y guiándola hacia el sendero que conduce al infierno. Let her go. Pero si usted piensa que en Estados Unidos de principios del siglo XX pensaban de esta manera, pues está usted muy equivocado, no nada más ahí. En Rusia, la música popular estadounidense fue condenada por ser un
caos rítmicamente organizado de sonidos feos y neuropatológicos. Los líderes de las bandas de jazz estadounidenses se calificaban en las publicaciones soviéticas de bandidos del jazz. Máximo Gorki, para quien la música de baile estadounidense era una perversión capitalista, contó con las siguientes palabras la impresión que le había producido un concierto de una banda de jazz. Fíjense nada más, decía esto Máximo Gorki. Un martillito idiota golpea secamente 1 o 2, 3, 20 golpes. Entonces, como un terrón de barro arrojado en el agua cristalina, comienzan los gritos salvajes, los silbidos, el traqueteo, los lamentos, los gemidos, las carcajadas. Se oyen gritos bestiales, caballos relinchando, el chillido de un cerdo, jumentos rebuznando, el lujurioso croar de un sapo monstruoso. Este popurrí insoportable y atroz de sonidos brutales está subordinado a un ritmo apenas perceptible. Al escuchar durante 1 minuto o 2 esta música escandalosa, uno se imagina una orquesta de lunáticos y maniáticos sexuales dirigida por una mezcla de hombre y semental que marcara el tiempo con un falo enorme. Vaya, Máximo Gorki no se medía en sus palabras y eso era lo que se pensaba de las bandas de jazz en aquel tiempo en Rusia. Bueno, al menos era lo que pensaba Máximo Gorki de las bandas de jazz. Tristemente, la música tampoco se puede escapar al racismo y a los pensamientos de segregación racial. Sí,
Pensará usted que no, pues sí, a lo mejor usted estaba pensando en el jazz, en los blues, en la gente de raza negra. Sin embargo, esto, bueno, es más claro que el agua con una declaración de Sir Richard R. Terry. Pensaba que el jazz era un desafío a la raza blanca. En Voodooism in Music, el buduismo en la música, es un texto que se llama así, el buduismo en la música. Decía lo siguiente, fíjense, sobre la música y las razas. Las razas blancas en este momento se encuentran sumergidas en un torrente de sentimentalidad negroide. El hot jazz, el foxtrot y el black bottom entretienen a los jóvenes. Los negro spirituals hacen llorar a los adultos. Los crooners cuentan entre lamentos sus necedades eróticas por la radio noche tras noche. Hemos llegado a aceptar todos estos fenómenos sin oponer ninguna resistencia. Se puede considerar que son meras diversiones y no ver el paganismo que hay en ellas. Pero el observador atento no dejará de notar que en un futuro no muy lejano, la Iglesia Católica será la única barrera que encuentren los paganos en su camino. ¿Cómo ven? Bueno, pues cada quien piensa lo que se le ocurre, pero esto no se queda tan corto, no era el único. Pareciera ser que había algunos grupitos de personas que en su percepción de la realidad pues tenían tergiversada la idea de la música y la asociaban con un origen étnico-racial. Pero no era así. Fíjense que el compositor y teósofo inglés Cyril Scott acusó al jazz de ser obra de Satanás. Bueno, yo podría pensar, de manera muy personal, que algunos grupos de jazz tocan como si estuvieran poseídos por Satanás, mas no el jazz en sí. Pero bueno, seguimos adelante. Decía el teósofo inglés Cyril Scott que acusó al jazz de ser obra de Satanás. Y decía: tras la diseminación del jazz, que indudablemente fue organizada por las fuerzas obscuras, se ha puesto de manifiesto de un modo muy perceptible un declive de la moral sexual, mientras que un cierto momento las mujeres conformaban con un filtreo decoroso. Ahora son muy numerosas las que se dedican a buscar aventuras eróticas y de este modo han convertido la pasión sexual en una especie de hobby. Hasta ese nivel era el jazz según la percepción del teósofo y compositor inglés Cyril Scott. Por lo regular pensaríamos que ciertamente estas corrientes, estos nuevos géneros, la música que van haciendo, pues es víctima de las corrientes conservadoras, de las personas que tienen una mente un poquito intolerante, no son empáticos con la música que va naciendo. Pero fíjense que ahora sí no se escapa casi nada de la música en su momento. Fíjense que en los campos de la danza, el arte, la literatura y la política, el fenómeno psicológico del rechazo a lo desconocido, que es lo que estamos viendo en estas declaraciones. No digo que sean estas personas malas o que tengan un pensamiento obtuso, sino simple y sencillamente están obedecen al fenómeno psicológico del rechazo a lo desconocido, que opera con tanta fuerza como en el de la música, ¿sí? Fíjense que en la enciclopedia de Rhys, publicada en Londres en 1805, se execraba al viejo y respetable vals. O sea, hasta el vals se chutaron aquí. Y del siguiente modo. Dice la enciclopedia Rhys de 1805. El vals es una licenciosa danza alemana de invención moderna. Tras haber contemplado a un selecto grupo de extranjeros bailándolo, no pudimos evitar reflexionar sobre lo incómoda que se sentiría una madre inglesa al ver a su hija tratada con tanta familiaridad y más aún al ser testigo de la libertad con que las féminas devuelven dichos tratos. Ya nos acercamos a la recta final, pero no nos vamos a quedar nada más con el vals. Vamos ahora sí a rasurar parejo. Cuando el tango invadió Europa en 1913,
Tanto la prensa como la iglesia y la corona expresaron su escándalo y su consternación. En su mensaje del 1 de enero de 1914, el arzobispo de París amenazó a los adeptos al tango con la excomunión. Decía: «Condenamos el baile de origen extranjero llamado tango, que atenta contra la moral por su carácter lascivo. Los cristianos deberían en conciencia negarse a participar en él. Los confesores, al administrar el sacramento de la penitencia, han de reforzar esta orden». El cardenal O'Connell de Boston afirmó: «Si esta fémina que baila tango es la nueva mujer, que Dios nos libre del desarrollo futuro de esta criatura anormal». Vamos, órale. Esto yo no lo dije, que esto lo dijo el cardenal O'Connell en Boston por los años de 1914. Bien, amigos, los dejamos con algo de tango para que vean esto, la perdición y lascivo. Y esto es Lo que hay y lo que suena. Nos escuchamos la próxima semana y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Lo que hay y lo que suena. Soy Cédric de León. Hasta la próxima. А чего ты спросишь? Я всегда в печали, слезы подступая, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.